Muy buenas tardes. En breves momentos daremos inicio al conversatorio online Educación más allá del aula. Buenas noches. En breves momentos daremos inicio al conversatorio online Educación más allá del aula.
Buenas noches, bienvenidos al conversatorio online Educación más allá del aula. En esta oportunidad se conversará acerca de qué funciona y qué no respecto a la educación digital en el Perú. Le damos el pase a Santiago Cueto para que dé inicio al conversatorio. Muchísimas gracias. Bienvenidos todos. Es un gusto estar con ustedes esta noche en el quinto conversatorio de este proyecto que se organiza desde Educarred, que es un proyecto de educación de Fundación Telefónica Movistar y la Caixa Foundation de España. El tema general es educación más allá del aula y es un espacio en el que se busca formar un punto de encuentro entre especialistas educativos y la comunidad docente con espacios de diálogo sobre temas de interés coyuntural. El día de hoy vamos a abordar un tema muy polémico y atractivo, creo. El título es Educación digital en el Perú, qué funciona y qué no. Y lo primero que tengo que hacer, creo, una vez aquí es bajar un poco las expectativas porque vamos a tener mucho de discusión y no grandes recetas que podamos dar, pero les prometo que la conversación, el intercambio va a estar interesante y de hecho vamos a tomar varias de sus preguntas y comentarios en la parte final. Pero para hacer esto también un poco más interactivo, va a aparecer en un instante en sus pantallas una encuesta de opinión referida al tema de qué funciona y qué no en educación digital en el Perú. Les invitamos a leer la pregunta y marcar la opción que ustedes piensen se acomoda mejor a su trabajo y luego la vamos a comentar, como les dije. Tengo el gusto hoy día de contar con la presencia, con la colaboración para esta conversación de Kelly López, que es una docente en la institución educativa 6028 Juan Velasco Alvarado, en Pachacamac. Kelly es egresada de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos en educación primaria y tiene una maestría, además, en psicología educativa y tiene una trayectoria muy interesante porque, como muchos docentes, ella ha tenido experiencia tanto en el sector público como privado, pero en este momento está trabajando muy duro y van a ver después ustedes unos buenos ejemplos en el sector público. También tenemos el gusto de estar con Roberto Bustamante. Roberto es egresado de la maestría en antropología de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos también y tiene un diploma en educación y nuevas tecnologías de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, Flaxo, de Argentina. Ha sido docente e investigador sobre uso de tecnologías de información y al igual que Kelly, un poco podríamos decir, ha trabajado también en el sector público, tiene experiencia en la gestión desde el ministerio, pero también desde otras instituciones. Entonces nos pareció cuando organizábamos esto que esta era una combinación muy interesante, ¿no? Finalmente quisiera agradecer mucho, además de la presencia de todos ustedes, a la intérprete Marita Padilla, que nos acompaña para poder llegar a múltiples audiencias de una forma clara, ¿no? Entonces, vamos a empezar el diálogo. Yo lo quería empezar con Roberto. Roberto ha publicado hace pocos meses un texto muy interesante que tiene que ver con la educación a distancia y los antecedentes un poco de la situación que tenemos y en ese que estamos viviendo ahora. Y en ese texto se nota que la educación a distancia, este tipo de trabajo que estamos ahora obligados a hacer, lo hemos venido haciendo en algunos casos por elección y tiene algún tiempo. Entonces, eh, quisiera pedirle a Roberto que por favor nos cuente un poco la evolución de esta educación a distancia, que yo creo que nos puede ayudar a entender un poco cuál es la situación actual y cuáles son las perspectivas que tenemos para mejorar. Entiendo además, Roberto, que tienes unos gráficos que quieres compartir con nosotros, ¿verdad? Sí, sí, exactamente. Tengo unas imágenes como para poder tener esa evolución, ¿no?
esa es una pequeña línea de tiempo, ¿no? En realidad, la educación a distancia comienza bastante antes, en lo que está justamente en el documento al que hace referencia Santiago. La educación en el Perú podría estar comenzando a finales de los años 50, cuando llega la televisión al Perú y se comienza a creer que esta nueva tecnología, la tecnología televisiva, podría ayudar a capacitar en aspectos técnicos o para complementar el trabajo de la escuela. Y ahí hay una línea de continuidad entre los años 50 hasta finales de los 80, ¿no? Cuando ya se empieza a trabajar desde el Instituto Nacional de Teleeducación, INTE, ¿no? Que llegó hasta los años 80. Algunos de los más viejos podemos recordar Titeretambo, algunos programas que se emitían por ahí. Y de hecho también efectivamente en los años 80 empiezan a aparecer otros proyectos que me parecen bien interesantes y que tienen cierta resonancia con algunas cosas que hemos estado viendo ahora, ¿no? Que son Alfavisión, un proyecto de alfabetización, pero con un añadido en el cual los contenidos se trabajaban desde el campo, regresaban a la ciudad para ser editados y regresaban otra vez al campo para alfabetizar, sobre todo en zonas rurales, quechuas, aymaras. Otro proyecto similar era el proyecto CESPAC, ¿no? Proyecto más técnico, agropecuario, pero donde igual se trabajaban los contenidos en el campo, se regresaba a Lima para la edición final y volvían al campo para replicar y capacitar en temas técnicos, ¿no? Lo cual era interesante, esas idas y vueltas. Eran épocas que no había internet y las idas y vueltas eran necesarias porque había que grabar en cassette, traer el cassette a Lima y otra vez llevar el cassette al campo. Me parece interesante ese preámbulo. Justamente vamos a ver, porque hay experiencias puntuales ahora que estaba viendo donde se combina esto de lo electrónico, digital y también lo presencial. Ya en los años 90 comienzan a aparecer estos proyectos que vemos en la línea del tiempo, ¿no? Y esta cosa que sí nos llama la atención bastante, porque lo que vemos es procesos discontinuos, ¿no? Comienzan a ser como pequeños proyectos donde cada gobierno intenta ponerle su propia impronta, su propio nombre. ¿Podemos tener la siguiente, por favor? La siguiente foto. Ahí está esa, exactamente. Ese es un tríptico, ¿no? De Infoescuela. Infoescuela fue un proyecto de la Dirección Nacional de Educación Inicial y Primaria del Ministerio de Educación a finales de los años 90. Era un proyecto piloto, pequeñito, donde la idea era igual, ¿no? Que los estudiantes de inicial y primaria encuentren contenidos complementarios en estas computadoras, a modo de laboratorio. No solamente enseñar computación, porque digamos, a finales de los 90 se pensaba que tenía que haber computación, sino también otros materiales didácticos que complementaran el trabajo de la escuela. Ahí debemos diferenciar en la educación a distancia siempre los contenidos complementarios y los contenidos suplementarios, ¿no? Los contenidos complementarios apoyan el trabajo de la escuela. Siguiente, por favor. Es una foto que tomé hace muchos años, en el año 2011, en una escuela en la escuela José Gálvez de Independencia, ¿no? Entonces, cambia el escenario, cambia la arquitectura, la distribución, ¿no? De los espacios de trabajo y ya claro, los finales del proyecto Huascarán, ¿no? Con las computadoras, otra vez la idea de que los chicos aprendan computación, pero también ya conectados a Internet. Internet se vuelve ya la promesa de la conexión a la información, al conocimiento, para que otra vez los chicos accedan a contenidos complementarios, ¿no? Ese es el otro proyecto, pero otra vez, ¿no? Proyectos muy vinculados al gobierno de turno. En Twitter, Sandro Marcone, protagonista de varios momentos de estas historias, contaba, ¿no? Que uno de los problemas que él encontraba era ese, ¿no? Que cada gobierno inauguraba su propio proyecto de educación a distancia, contenidos complementarios, contenidos digitales, y esos reinicios
claro, borraban un poco la memoria institucional, un poco que la idea de esta secuencia de láminas es tratar de armar una suerte de una misma historia de continuidades y discontinuidades, porque, claro, en varias escuelas los chicos y profesores solo veían máquinas que venían y máquinas que entraban. Siguiente. Claro, desde el 2008, 2009, ¿no? Hasta por lo menos hasta hace unos años, el nuevo dispositivo, la nueva propuesta se convirtió en las famosas laptops XO. Esta es la que se ve en la foto, es una foto de una escuela en Nauta, ¿no? Y es una escuela secundaria, y las que ven son las XO de secundaria, ¿no? Las verdes eran de primaria, las azules eran de secundaria, y otra vez, otro proyecto, otro nombre, otro enfoque, y de nuevo, la idea de que los chicos aprendan por sí solos, ya sea conectados a internet o con contenidos complementarios en las computadoras, las cosas que la escuela no podía completar. Si empezáramos a imaginar una continuidad aquí, es que casi siempre han sido proyectos, por decirlo así, de arriba para abajo, ¿no? Donde los docentes no han sido muy protagonistas del propio proceso, ¿no? De construcción de contenidos, de decisión, y más bien la idea de que desde arriba para abajo se van implementando estas nuevas formas de acceder a cierto conocimiento e información. Siguiente. Esta no la tomé yo, esta la tomó un docente en un colegio en San Juan de Lurigancho, pero es una foto que me parece bien particular. Si prestas mucha atención, esta foto podría ser algo así, es del 2017, y podría ser algo así como una suerte de, este salón, este laboratorio de esta escuela, podría ser fácilmente un museo de las tecnologías educativas digitales en el Perú. Tenemos hacia el fondo, arrumadas, algunas desarmadas, las computadoras del Plan Huascarán, cuando no, quizá por ahí algunas de esas sean del proyecto Infoescuela. Luego, un poco más allá, con el color verde, tenemos las famosas XO del proyecto Una Laptop por Niño. Y claro, en 2017 hubo otra propuesta más y se repartieron tablets. Cuando este proyecto este año de las tablets que se van a comprar o se han comprado y se van a distribuir, no es la primera vez que se hace, de hecho en 2017 ya hubo, pero esta foto siempre me pareció como bien sintomática, ¿no? O sea, es como que los dispositivos se van acumulando uno tras otro. No hay, hay continuidad material, porque están todos arrumados en el mismo laboratorio, pero hay una discontinuidad pedagógica, ¿no? Porque finalmente se arma el proyecto, se termina, se arruma, otro proyecto termina, se arruma, aunque por ahí hay algunas XO de 2017 que funcionan. De hecho, cuando he conversado con docentes, algunas de estas laptops XO todavía funcionan y son utilizadas en este contexto. Y luego, claro, para la foto, efectivamente los chicos y sus tablets. Entonces, un poco este repaso es, claro, han habido momentos como los de la foto que han sido proyectos totalmente deliberados y pensados, pero también ha habido otros proyectos más de tipo complementario o suplementario en algunos momentos, donde se han creado varios portales también, ¿no? Porque no solamente son los equipos, son los portales, las interfaces. En Plan Huascarán tenía su interfaz. El 2013, 2014, no me acuerdo muy bien el año, hubo una gran huelga docente y se creó otra vez un portal nuevo para que efectivamente los chicos no perdieran el año, no perdieran los meses que duró la huelga. Y luego también, cuando hubo la emergencia hace un par de años, también con este gran niño que afectó a la costa peruana, se creó otro portal más contenidos, ¿no? Y ahora, con esta pandemia, tenemos otro proyecto más, que es el proyecto de Aprendo en Casa. Entonces tenemos eso, ¿no? Tenemos continuidades, o sea, en el sentido de son proyectos que se construyen siempre de arriba hacia abajo, ¿no? Pero al mismo tiempo, ¿no? Y me hubiera gustado buscar una foto que pueda explicar esto. Tenemos muchos docentes que están haciendo cosas muy interesantes, ¿no? Yo conozco, yo ya había hablado ya con Kelly antes, con varios docentes también de Lurín Pachacamac, que hacen cosas bien interesantes. Vimos hace poco y se compartió y se volvió viral esta foto de este docente que creó este robot que habla quechua,
¿no? Y me parece interesante, ¿no? Porque mientras hay estos imaginarios de hay que llevar tablets, hay que llevar esas cosas, los docentes tratan de tener estos proyectos híbridos, donde se acercan, caminan, ¿no? Hemos visto fotos de docentes que llevan su radio portátil a ciertas zonas donde hay más señal, ¿no? Guardando siempre la distancia social con los chicos, pero tratando de mantener una suerte de situación semipresencial donde se acercan, llevan contenidos, regresan a sus casas, les dejan las tareas, se comunican a distancia. Y a mí una de las cosas que sí me llama la atención es que esto que queda como anécdota nunca termina en ser algo articulado al gran proyecto, ¿no? El gran proyecto se construye arriba hacia abajo, pero estas iniciativas que se pueden volver muy virales no se articulan y no más bien no se dicen, ok, estas iniciativas hay que evaluarlas, hay que ver cómo funciona esta buena práctica y más bien convertirlas en algo mayor. Quizá lo que necesitamos son más docentes con sus robots como que hablen quechua y quizá, no estoy diciendo que esté mal, pero quizá complementarlo, añadirlo a este proyecto gigante de tablets, ¿no? Que ojalá no termine en como esta foto de hace 3 años como parte de este gran museo de las tecnologías digitales en el Perú. Muy interesante, Roberto, muchas gracias. El docente al que hace alusión, por supuesto, es Walter Velázquez de Apurímac y su robot Kipi, si lo quieren buscar en internet. De arriba hacia abajo, uno podría decir que muchos de los intentos de reforma pedagógica en el Perú han fracasado justamente por este vicio, digamos, que tal vez tenga que ver con nuestra tradición tan vertical en vez de una tradición que busque fortalecer la democracia, la participación. Quería preguntarte, Roberto, si en muchos países se dice que los proyectos de educación digital, digamos, han fracasado porque priorizan el aspecto tecnológico por encima del pedagógico y del desarrollo de capacidades y por el tema de gestión. ¿Tú dirías que ese es un pecado que se ha cometido en el Perú también? Yo diría que hay un pecado doble. Yo tengo una particular perspectiva sobre eso, ¿no? Yo creo que hay una idea bien complicada de pensar lo pedagógico y lo tecnológico como carriles separados, ¿no? Entonces, en algunos momentos, efectivamente, como ha sido en el caso peruano, lo tecnológico ha primado sobre lo pedagógico y ha sido una cosa vertical, como lo que hemos visto, ¿no? Pero en otros momentos también lo pedagógico se ha visto que lo tecnológico es un proceso de soporte, entonces es lo pedagógico que asume que las tecnologías están ahí para apoyar. Cuando en realidad, si uno empieza a hilar fino sobre las historias de las tecnologías educativas, incluso una tecnología que ya está recontranaturalizada como es la pizarra, y cómo la pizarra surge a inicios del siglo XIX en Estados Unidos, y cómo comienza a difuminarse, a ser replicada en muchas escuelas hasta que, como hoy día, la pizarra es parte del paisaje natural de un aula. Entonces lo que uno ve ahí es que efectivamente, claro, lo pedagógico y lo tecnológico en realidad están siempre imbricados. No es una discusión que tenga que ir por separado, no es una discusión que, ok, ustedes discutan por un lado las tablets, los laptops, nosotros los pedagogos vamos a discutir por nuestro lado qué cosa es lo que se aprender, sino más bien discutir cómo se imbrican, cómo se tejen estas relaciones entre tecnología y pedagogía permanentemente. Uno no lo ve tan claro, pero uno podría, por ejemplo, llegar a pensar de que en realidad todo el Ministerio de Educación y sus direcciones están construidas sobre una tecnología, ¿no? Que es la tecnología del libro, ¿no? O sea, es como lo textual, lo letrado, ¿no? Es parte de la propia gobernanza del ministerio, y son los indicadores que aparte evaluamos, ¿no? La evaluación censal evalúa cómo leemos, qué cosas, y si entendemos lo que leemos. Lo digital es más complejo, ¿no? Porque efectivamente lo digital siempre lo estamos dejando para discutirlo a las oficinas de tecnología, ¿no? O al proceso de soporte. La discusión sobre lo digital sí implica una cuestión mucho más complicada, porque es algo que no es tan nuevo, tiene ya 30 años en el Perú o más, ¿no? Pero sí ameritaría una discusión mucho más
abierta, ¿no? Donde tecnólogos, pedagogos, y en realidad, digamos, profesores, ¿no? Padres de familia se sienten en una misma mesa y empiezan a discutir, o sea, ¿qué cosa queremos con esto? Cuando pensamos esa discusión por separado, como campos separados, donde uno prima sobre el otro, generalmente vamos a encontrar otra vez esas miradas, otra vez arriba hacia abajo. Gracias. Saludo a los, ya van más de 450 participantes. Pasemos contigo, Kelly, para hablar un poco de las realidades del día a día. Lo primero que te quería preguntar, escuchando a Roberto un poco, es si tú, ¿cuál ha sido tu experiencia en tu formación inicial y luego en tu desarrollo profesional sobre el uso de las tecnologías para la educación? A menudo se dice algo que me parece que es muy cierto, que es que la tecnología es una entre varias herramientas que pueden ayudar al aprendizaje, ¿no? Pero, y no que deben dictar, ¿no? Y esto se vincula, creo, con el diálogo al que nos está llamando Roberto. Pero ¿cómo dirías tú que fue tu formación para la actual emergencia en cuanto al uso de tecnologías educativas? Muy buenas noches. Bueno, es bastante complicado porque no se trata solamente de tecnología, ¿no? Sino también del uso que los padres de familia realizan con sus recursos, ¿no? Por ejemplo, en mi caso, ¿no? Yo como docente, es muy difícil llegar a los alumnos por medio de un celular, ¿no? Ya que en mi caso, yo que trabajo con la red 23, que es el colegio, y es un colegio rural, la tecnología no llega, es decir, no puedo utilizar diferentes tipos de plataformas como Join, como Zoom, entre otros. Entonces, uno como docente se las tiene que ingeniar para que llegue el aprendizaje, ¿no? Y eso creo que hemos hecho la gran mayoría de docentes, acoplarnos y acomodarnos a cómo se dirige el aprendizaje para que el niño pueda recepcionar y adquirir, ¿no? Por ejemplo, en mi caso, yo realizo por medio de WhatsApp, hago mis diapositivas muy pequeñitas y claro, leyendo lo que es Aprendo en Casa, busco las estrategias didácticas, las estrategias metodológicas que como docente uno tiene que realizar y partiendo de lo más simple, de mi lluvia de ideas, de diferentes tipos de estrategias y recién voy acoplando, voy desestructurando el conocimiento para que así pueda llegar a la cabecita de mis pequeños, ya que como no está ahí un docente quien lo pueda monitorear como se realizaba cuando había clases presenciales, ahora es bastante complicado, ¿no? Porque yo por medio de audios, por medio de videos, trato de que el conocimiento de ese día pues sea asimilado. Claro que a veces no se llega al 100%, pero por eso hay una retroalimentación, ¿no? Y cómo yo me he ingeniado, bueno, ha sido por medio de llamadas, por medio de audios, estando ahí atrás de mis pequeños, no dejando que de repente haya dudas, porque cada clase es continua. Y si no hay un reforzamiento, se complica. Y los padres también ahora, no van a dejar mentir, también los papás ahora actualmente están trabajando y ahora es más complicado que el conocimiento pues sea al 100% como uno quisiera, ¿no? Uno como docente. Justo estaba leyendo, ¿no? Lo que estaba comentando Roberto, estaba comentando, pues la tecnología va muy de la mano con la educación. Sí, y es bien cierto, pero también hay mucho desconocimiento de ello. Y no solamente uno como parte docente, también los docentes a veces desconocemos de las diferentes herramientas y estrategias que la tecnología nos brinda, ¿no? Y así como los docentes también a veces tenemos esas situaciones que desconocemos los padres también. Y es más complicado trabajar con ellos, ¿no? ¿Y tú te sentías preparada? ¿Tú sentías que tus cursos en la universidad, o cursos que hubieras llevado antes, te habían preparado para el uso de tecnología de la forma que estás diciendo? No, para nada. Al inicio era igual. Yo cuando yo recién comencé mi carrera, era bien difícil porque también la universidad no contaba con los recursos tecnológicos y uno se tenía que ingeniar. Ya con el paso del tiempo, ¿no? Y ahí va aumentando la alfabetización digital, pues ahí recién comenzamos nosotros también a acoplarnos. Y fue difícil,
¿no? Tanto antes como el ahora, también es complicado, porque adaptarnos significa cambio. Y nosotros pues estamos en constante cambio y tenemos que asimilar esto como retos, ¿no? Uno más aún cuando es docente, son retos que tenemos que decir, tenemos que avanzar, esto no me puede poner un límite, sino ir contra todo, ¿no? Contra el objetivo que deseamos realizar. Gracias. Roberto, yo escucho mucho este tipo de testimonios de Kelly que no han tenido a lo largo de su formación inicial o desarrollo profesional oportunidades para aprender sobre la incorporación fluida, digamos, de la tecnología en el aprendizaje de competencias. ¿Tú sientes lo mismo? ¿Has percibido lo mismo? ¿O? Sí, o sea, yo creo que es parte de esta confusión que tenemos, ¿no? Yo me acuerdo haber conversado con varias personas en las cuales decían, ya, entonces vamos a usar estas, por ejemplo, en la época las XO, ¿no? Vamos a usar las XO para enseñar tal materia o tal tema. Y claro, yo empiezo como a discutir, ok, pero, o sea, de verdad, eso es lo que se quiere, ¿no? Porque no hay mucha claridad de lo que se quiere con el tema de las tecnologías digitales, ¿no? Entonces, esa claridad no se ve efectivamente en los procesos de formación, ¿no? No se ve tampoco cuando uno está en el aula, y esta pandemia nos ha obligado a echar mano y a ver qué hacemos con todo lo que tenemos, ¿no? Y claro, yo sí encuentro experiencias como la que cuenta Kelly, profes, que han hecho maravillas y lo imposible usando WhatsApp, ¿no? Entonces, lo cual me parece interesante. Y quizás se trata de eso, ¿no? Quizás se trata de, ok, ¿cómo sacamos el jugo con las herramientas que tenemos, ¿no? Profes que no van a poder hacer todas las cosas que uno se imagina, pero que por ahí, avanzando de a pocos, podemos efectivamente ver, o sea, cómo solucionar ciertos problemas, ¿no? Ciertos temas prácticos, como es el tema del día a día, ¿no? O sea, yo he visto que tienen profes en zonas rurales bastante que usan WhatsApp para todo lo que puedan, ¿no? Entonces, y no es único en el Perú, ¿no? O sea, si uno empieza a investigar, ve que efectivamente en muchas partes del mundo usan el WhatsApp porque efectivamente no hay, el plan de datos no te da para más, porque efectivamente ahí el WhatsApp es parte de la tarifa plana, entonces no te consume datos. Entonces, me parece también que si es cierto, en la formación de los profes no hay no existe esa claridad, también es cierto que yo creo que los profesores, los docentes en general, son muy resilientes, ¿no? Entonces, y pueden efectivamente empezar a crear cosas, crear nuevas experiencias de aprendizaje con las herramientas que tienen a la mano y se han vuelto muy duchos en llevarla, ¿no? Como el WhatsApp, ¿no? Me parece una herramienta inesperada en este contexto, ¿no? Y claro, o sea, sí, efectivamente no, o sea, eso no tiene nada que ver, en ninguna clase de la universidad o en un instituto de educación te van a decir, el WhatsApp te puede servir para enseñar, pero ahí está. Gracias. Olvidé decir, pero en el chat les han puesto los textos sobre los cuales se ha basado la presentación y discusión de Roberto en primer caso. Kelly, vayamos a lo concreto. A mí me encanta. Kelly nos está recibiendo desde su casa, por si acaso, y ahí ven ustedes cómo han hecho muchos docentes, han ambientado las paredes y lo han hecho un ambiente que promueve la educación. Kelly, tú nos querías mostrar, creo, algunos ejemplos concretos de los que has trabajado con tus docentes que yo creo que pueden servir como muestras de lo que se puede trabajar. Tal vez los podemos mostrar y nos vas contando, por favor. Sí, claro. A ver si lo pueden colocar. Ok. Por ejemplo, este es un trabajo de uno de mis pequeños, que es su línea de tiempo, ¿no? Se realizó la clase y de repente dirán, es complicado. Bueno, ese es con el apoyo tanto del padre y tanto de mi persona que comenzamos a realizar tanto los procesos didácticos y pedagógicos como se realiza en una sesión de clase, en este caso son actividades, y comenzamos a realizar el trabajo, ¿no? En este caso fue una línea de tiempo. ¿Y cómo fue? Por medio de videollamadas. Ese día atendí, si no me equivoco, a 15 de mis pequeños, me dediqué a mis 15 alumnos y al día siguiente
se tiene que, lastimosamente es así, pues no, en un solo día no se puede trabajar con los 30 alumnos que yo tengo a mi cargo, sino que tengo que dividir el trabajo para que toda mi atención esté para cada uno de ellos, ¿no? Y el trabajo se realice de una manera óptima y adecuada, y más que todo el aprendizaje, pues, se recepcione, sea asimilado. ¿Por qué estamos haciendo la línea del tiempo? ¿Qué es lo que queremos lograr, no? Hay otra imagen donde también se puede evidenciar, por ejemplo, no es una pequeña parte de lo que quizás en mi clase yo trato de definir o de realizar, ¿no? Siempre partiendo de ejemplos, luego ellos vamos descubriendo el título, y eso es por medio de WhatsApp. En este caso, y sé que hay muchos docentes también que están, que tienen el mismo, de repente el mismo problema, pues no, que solamente utilizamos el celular porque no hay, como decía Roberto, pues no, los megas se consumen, de repente no hay una tarifa que cumpla o que brinde, pues no, en la línea del teléfono. Entonces ponen sus 3 soles, 5 soles de saldo, y ahí y ahí tratan los papás también de poner su granito de arena, ¿no? Entonces los documentos que yo mando, que son en PDF, y actualmente lo tomo fotito, para que ellos participando del padre, para que no consuma mucho su saldo, ¿no? Y mando la pregunta, por medio de audio ellos me van diciendo sus ideas, yo corroboro, si de repente veo que hay algo que no está correcto, pues mando otro audio, y así, por medio de ese tipo de comunicación. Y cuando ya veo que necesito una retroalimentación más amplia, videollamada, ¿no? Aunque también a veces es complicado porque los papitos no contestan por motivo de trabajo, pero ahí vamos intentando, ¿no? Y sé que no soy la única profesora que ahí está atrás, porque es eso, nuestra carrera de educación es muy hermosa, pero también es muy sacrificada, ¿no? Y estamos ahí buscando. También hay otro ejemplo de otra foto donde podemos ver también otra realidad, ¿no? La siguiente, por favor. Por ejemplo, ¿no? Esto ya cuando se manda a que trabaje en el cuaderno, ¿no? En este caso son el día y la noche. ¿Cómo yo puedo decir o diferenciar la luminosidad que nos da durante el día y la noche? Les digo, por medio de colores, hay que utilizar colores. Entonces, voy captando, voy tratando de llamar la atención de mis niños, ¿no? A veces no se puede mandar videos porque a veces no lo pueden abrir. Entonces, pero ahí por medio de, ahí el docente se le ingenia mediante sus estrategias didácticas que tiene, ¿no? Y por último, creo que hay una foto. A ver, la siguiente. Sí, la siguiente, por favor. Ya. Como vemos, pues, el trabajo como docente, pues, es bastante complicado, pero a la vez también es gustoso cuando vemos de repente esas evidencias, cuando los niños envían y vemos que sí, pues sí lo ha logrado. Y en mi caso yo tengo 3 pequeños que trabajan solo, no tienen a mamá, no tienen a papá al lado, y con ellos son con los que más estoy ahí atrás de ellos, viendo su trabajo, viendo su avance. Y me siento tan gratificante cuando veo o cuando me dicen, Miss, lo logré, o me mandan un audio diciendo, Miss, esto es así, ya sé por qué surge el movimiento o el cambio del día y la noche. Entonces, esos logros, uno como docente, para un docente es bien gratificante, es bien gratificante, y nos llena bastante de emoción porque vemos que aunque la educación sea a distancia y es remota y no estamos ahí presencialmente, cada logro, cada palabra, cada evidencia que ellos nos envían, para nosotros es maravilloso, ¿no? Es asombroso ver cómo los niños también se van acoplando a este nuevo sistema, a esta nueva forma de educar, y poco a poco vemos su crecimiento, porque en cada clase y vemos que el gran esfuerzo que realizan, y uno como docente se siente gratificante, ¿no?
Estupendo, eres un gran ejemplo de compromiso, me parece, y los ejemplos ayudan a aterrizar qué cosa es lo que para ti ha funcionado. Pero hagamos la pregunta opuesta. ¿Qué cosa no te ha funcionado? ¿Cuáles han sido las limitaciones? ¿Cuáles han sido tus grandes frustraciones en la implementación de tus clases en esta emergencia? El primer punto es el desconocimiento de tecnologías por parte de mis padres de familia y en mi caso también en su momento, ¿no? Porque esto fue de manera improviso, ¿no? Todo este sistema, todo lo que ocurrió fue algo que no estaba, fue algo inesperado. Entonces fue un cambio brusco y pues el primer punto es el desconocimiento sobre tecnologías, al no saber, al no saber cómo, de qué manera va a funcionar el medio telefónico, porque en este caso, en mi situación era el WhatsApp, ¿no? Era el teléfono. Sin el teléfono yo no podía resolver nada ni podía brindar una clase. Luego de ya con los padres, pues por medio de reuniones, se quedó de repente una plataforma, usar X plataforma, pero el desconocimiento, cómo lo descargo, no tengo saldo, entonces también el ámbito económico también influye mucho. Entonces, nosotros como docentes no queremos también recargar al padre de familia y tampoco que nos recargan al docente. Entonces, se optó creo, por lo más principal. Se va a trabajar un horario, ¿no? Como se tiene que tomar un horario y realizar, pero esto tampoco a veces no funciona. Entonces también hay obstáculos. Uno es el desconocimiento de la tecnología, otro es el desconocimiento de repente de qué metodologías y estrategias se tiene que usar uno como docente, y otro también son los actos externos, ¿no? Como son los recursos, tanto recursos económicos, emocionales y sociales, ¿no? Muy interesante. Ahora, una pregunta tal vez un poco dura, pero yo escucho mucho en docentes que por más que han intentado, no logran llegar a todos sus estudiantes, porque, en fin, estamos en una situación de confinamiento y no es posible si no tienen la metodología. ¿Tú cómo percibes? ¿Es posible llegar a todos los estudiantes? Hay una gran difusión, por supuesto, y uso de los celulares, y ya nos has contado las limitaciones en esto, pero a pesar de eso, ¿tú percibes que se llega a todos o en algunos casos es imposible incluso con todos los esfuerzos? Realmente es imposible. Yo en mi caso tengo 6 pequeños que hasta ahora no me he podido comunicar. Y eso que he intentado, he buscado las formas, porque todo sería felicidad decir, sí, con todo se puede trabajar, pero no. Lastimosamente, eh, hay ya, hay cosas ya externos, con uno como docente ya salen de nuestras manos, que no podemos ver las realidades, ¿no? En este caso, pues, el trabajo remoto, el trabajo a distancia, no llega al 100%. Yo en mi caso tengo 6 niños que no sé quiénes son, no sé si estarán estudiando, pese a que ya se comunicó a dirección, ya se ha realizado todo tipo de formas para poder comunicarse, pero al final no, no llega la información, es bastante complicado, y más aún por todo este tipo de cambio, ¿no? Gracias por contarnos. La escuela de Kelly está en una zona rural, pero no tan lejos de Lima, en Pachacamac. Ojalá que estos estudiantes estén en otras escuelas, aprendiendo de alguna forma, ¿no? Pero yo creo que uno de los grandes retos para cuando se resuman las clases presenciales, cuando se distribuyan las tablets, es ver cómo recuperamos a aquellos que no han podido estudiar durante este año, ¿no? Bueno, el tiempo va avanzando. Quisiera ver los resultados de la encuesta, si los pudieran mostrar, por favor, para comentarlos. La pregunta que hicimos al inicio. Ajá, dice, en su labor como docente, ¿qué tan satisfecho se siente con la adaptación de las clases al formato virtual que se está implementando por la pandemia? Muy satisfecho, solo 11%. Satisfecho, 47% es lo que más han contestado. Un poco más abajo, poco satisfecho, 41%, y nada satisfecho, 2%.
Volvemos donde ti, Roberto. ¿Cómo valoras estas opiniones? ¿Qué reflexiones te suscitan? A mí me parece una cosa bien interesante, ¿no? Porque yo sí también creo, o sea, viendo el trabajo de Kelly, viendo el trabajo de varios docentes, los cuales he estado, con los cuales he conversado, o sea, sí, yo creo que ahí donde, claro, no funciona en todos lados, pero ahí donde funciona, sí, pues los docentes están, yo creo que están satisfechos con su propio trabajo, ¿no? Están sacándose realmente la mugre, ¿no? Innovando, creando nuevas cosas, nuevas experiencias, nuevas formas de llegar ahí donde se pueda, ¿no? Yo creo que, o sea, por un lado, sí es totalmente interesante ese alto nivel de satisfacción, no sé, todos los que dicen que están satisfechos, pero hay que prestar también ese otro número de los pocos satisfechos. El, una cosa que, por ejemplo, también, ¿no? Haciendo como pequeños sondeos y conversas con docentes, hay un tema que sí merece también hay que prestarle mucha atención y es el tema del agotamiento, el estrés, lo cual también se refirió Kelly, ¿no? Y hay docentes que están también angustiados porque efectivamente estamos ya, una cosa es el optimismo de las 2 primeras semanas y ahora estamos ya 5 meses encerrados y claro, hay un tema de angustia, ansiedad, que se tiene que también prestar atención, ¿no? Y por eso ese alto porcentaje de los que han dicho que están poco satisfechos, ¿no? En realidad, sí, yo sé que no es una encuesta estadísticamente significativa, pero muestra bastante, ¿no? Es casi un 50-50 entre los que tienen poca satisfacción o nada y los que tienen satisfacción a mucha, ¿no? Entonces, sí, es una situación bien ambivalente porque efectivamente hay mucho estrés, mucha angustia, mucha desesperanza y se requiere que también, claro, entiendo yo la idea de que efectivamente este esfuerzo que se va a hacer ahora con las tablets que se han comprado puede mover un poquito el optimismo, ¿no? A ver qué se puede hacer ahí donde hay poca señal o ahí donde hubo desconexión con algún estudiante o varios estudiantes. No, pero tiene que haber un mensaje también ahí, ¿no? De efectivamente cómo revertimos y cómo tenemos a los docentes, que son los que están en las casas de manera virtual todos los días, con más bien ver cómo cambiamos ese poco satisfecho en satisfechos, ¿no? Es un trabajo ahí que tiene que ir acompañado del tema tecnológico, el tema de educación digital, ¿no? No es un tema aparte, es como va de la mano. Totalmente. Y Kelly, ¿cómo valora la opinión de tus colegas docentes en esta encuesta? Me parece, pues, que como mencionan, pues no es satisfecho en parte, pero también es llamar a una reflexión, ¿no? Porque es bastante complicado ahora nuestro trabajo docente, ¿no? Y justo estaba viendo, ¿no? Los comentarios que tanto para el ámbito privado, para el ámbito estatal, el compromiso del docente pues ahora se ha incrementado más porque ahora trabajamos más horas, estamos más pendientes de los alumnos y como bien mencionaba Roberto, pues no, de repente con este nuevo ingreso de las tablets puedan contribuir, puedan ayudar, pero también hay que ver la otra cara de la moneda, que de repente donde se entregan estos materiales, de repente también falta conocimiento de su uso y también de qué tan utilizable podría ser para el aprendizaje, ¿no? No solamente es hacer una entrega y queda ahí, ¿no? Sino que también es explotar ello y que sea beneficioso, ¿no? Porque así como mencionaba Roberto al inicio, ¿no? Hay tantos proyectos que se hicieron y no hay una pedagogía, una reforma estable, ¿no? Que diga que esto es y de ahí continuamos, ¿no? Sino que cada cambio de gobierno se cambiaba, la reforma se cambiaba, otro tipo de, había un cambio nuevo, ¿no? Entonces, es bastante complicado, ¿no? Y pues hasta la encuesta misma lo dice, pues no, estamos satisfechos, pero todavía nos falta realizar algo, hay algo que nos falta uno como, creo que como persona, porque no solamente son docentes, como persona para decir estamos alcanzando el objetivo deseado, ¿no?
Muy bien, hay que aspirar a más. Tenemos más de 500 participantes en este evento, cosa que yo agradezco nuevamente. Y para hacerlo interactivo, más allá de la encuesta que acabamos de mencionar, hay algunas preguntas. A ver, una para ti, Roberto. Cortita y compleja. Pedro Villanueva Olivo te pregunta, ¿cómo será la educación post-COVID-19? Qué complejo, ¿no? Pero de hecho, ya lo primero es que vamos a tener una educación con 1 millón de tablas distribuidas a nivel nacional, con COVID o sin COVID, ¿no? Entonces, eso va a requerir efectivamente, una vez que pase todo esto, y me parece positivo que el ministro haya dicho que en realidad la estrategia Aprendo en Casa es de largo plazo, que las tablets es un primer paso. Efectivamente, yo creo que varias cosas, cuando regresemos a la escuela, vamos a darnos cuenta que varias de las cosas que teníamos en nuestro checklist educativo, entre todas las cosas que tenemos que hacer, quizás no sean tan necesarias. Y eso me parece una cosa bien interesante, ¿no? Entonces, es tan importante que los chicos pasen tantas horas en la escuela, ¿no? O sea, hemos visto que varios chicos están aprendiendo varias cosas en su casa, ¿no? Es importante que los medios de comunicación tengan un papel mucho más activo, con contenidos complementarios, sí, es recontra importante, ¿no? Hay todo un esfuerzo, un aprendizaje que desde el propio Estado en crear contenidos, en Aprendo en Casa, con chicos IPE, ¿no? Hay un montón de cosas que creo que van a estar para quedarse, ¿no? Y van a estar efectivamente como parte del menú educativo, y eso me parece recontra valioso, siempre y cuando otra vez no tengamos otra vez este proceso de corte, de discontinuidad, y otra vez para el próximo gobierno, otra vez iniciemos las cosas de cero. Yo creo que si insistimos con fortalecer Aprendo en Casa, seguir ese camino, vamos a tener un montón de herramientas más que antes no teníamos. Y eso sí me parece recontra importante. Muy bien, políticas de Estado, como se suele decir, ¿no? Y ahora el presidente anunció esta idea de Pacto Perú en el discurso del 28, que se iba a hacer en el marco del Acuerdo Nacional, y este tipo de iniciativas podrían considerarse. Kelly, Yolanda Ramírez te pregunta, bien, Kelly dice, buena experiencia, ¿tienes alguna propuesta de qué habría que hacer para que los padres y madres realmente se involucren en el proceso de enseñanza-aprendizaje de sus hijos, hijas, porque ahora esto se lleva a cabo en casa? Antes los padres no estaban viendo o escuchando a los docentes. Una propuesta, pues, es, de repente no es lo que yo he realizado con mis padres, pues no, pero yo siempre incentivo a mis papitos, a mis padres de familia, a que deben ser partícipes, porque el esfuerzo que los niños hacen en casa es vital, ¿no? Por ejemplo, uno como docente entrega el conocimiento, ya no solamente es por medio de fichas, no, sino se va a dar una explicación. Pero como yo entiendo que mi niño comprende el aprendizaje es por medio de audios. Y como yo incentivo a mis padres, converso con ellos. Hay un momento donde yo me dedico 1 hora íntegramente a hablar con mis papás. Llamo por teléfono y digo, ¿qué es lo que está pasando? Porque cuando ya veo que no me entregan evidencias o veo que algo pasó porque no me llegan los audios o no llega su participación, entonces llamo por teléfono. Y a veces el papá no me contesta, pero yo ahí estoy ahí. De repente me paso más del papel de profesor, ¿no? Pero es que yo quiero que ellos aprendan. Es mi primer año que estoy con ellos y no me gustaría que entren a 4º grado teniendo algunas dudas, que también sé que lo van a tener, porque el docente no ocupa el 100%, pero la propuesta que yo puedo hablar es mediante la comunicación. Llamar por teléfono y decir que el aprendizaje que tienen ellos no solamente ya involucra al docente, sino también es padre de familia, docente y alumno. Somos un equipo de 3 y los 3 tenemos que funcionar y vamos de la mano. Si los 3 no estamos cumpliendo nuestro núcleo, nuestra función, se desmorona. Entonces tenemos que hacer un anclaje. El docente es el anclaje. Luego viene el padre y con el padre trabajamos de la mano para fortalecer el conocimiento del alumno. Muchísimas gracias. El docente es el anclaje. Esa es una buena frase. Muchísimas gracias. Hay varias preguntas. No vamos a tener tiempo de desarrollarlas todas, pero las vamos a tomar en cuenta y las vamos a considerar porque queremos seguir organizando este tipo de eventos. Hay
Hay algunas preguntas y otras de frente, mucha desconfianza, suspicacia, negativismo, digamos, sobre las tablets como solución. Y lo puedo entender por el tipo de cosas que nos decía Roberto perfectamente, ¿no? El ministerio creo que es muy consciente de este tipo de experiencias y ha anunciado los paquetes, los contenidos que pudieran tener en eso. Habrá que ir viendo y evaluando y aprender definitivamente de la experiencia, ¿no? Pero hay algunas preguntas muy legítimas que leo aquí sobre qué hacer cuando no hay disponibilidad de Internet. Ahora lo que nos está contando Kelly es el uso intensivo del celular y del WhatsApp, ¿no? Aprendo en casa, ha dicho el Ministerio de Educación está aquí para quedarse. En el currículo, como saben, tenemos una competencia sobre educación digital, entonces habrá que seguir trabajando con esto, además de usar este enfoque de competencias en general, pero los retos son múltiples y ojalá que podamos haber ayudado un poco a discutir, a seguir viendo esto. Y los invito a visitar, por supuesto, las anteriores ediciones de este evento, de este webinar. El pasado en el que yo estuve, bueno, hace 2 en realidad, fue justamente sobre el aprendizaje a partir de, o basado en competencias, ¿no? Yo quería agradecer a todos por participar en este conversatorio y por sus comentarios que han hecho que esta conversación sea dinámica y cercana. El jueves 16 de septiembre vamos a seguir con el siguiente tema, formación docente, qué nuevos retos tenemos y cómo afrontarlos. Y este estará siendo moderado por Lea Sulmont, que creo que también es conocida. Organizamos un seminario hace algunas semanas con ella y su texto está disponible en la página web de Educarred sobre ecosistemas digitales. El link de la inscripción los estaremos dejando para comentarios y esperamos volverlos a ver. Les recordamos que pueden encontrar todos los videos de estos conversatorios, así como cursos virtuales y recursos educativos en la página web de Educarred, de Fundación Telefónica. Si ustedes les ponen ahí, va a aparecer rápidamente, Educarred, Fundación Telefónica Perú. Y finalmente yo quería invitarlos a completar una encuesta de satisfacción sobre este seminario que nos ayudará a pensar en otros y agradecer infinitamente primero a Fundación Telefónica y la Caixa y finalmente a Roberto y Kelly. Creo que ha sido un diálogo muy estimulante para mí y los que tengan interés ahí tienen los 2 textos escritos por Roberto Bustamante con un título tan sugerente como Educación en cuarentena cuando la emergencia se vuelve permanente. Con esto me despido y les deseo a todos que estén muy bien con sus familias. Hasta pronto. Hasta luego, chao.